Me llamo Laura Cassidy y, si os digo la verdad, nunca estuvo en mis planes ser madre. Pero el destino es así de caprichoso y me convirtió en una el día que mi hermana decidió plantar a su hijo enfermo en mi sofá para no volver a por él. Años después, cuando ella intentó aparecer de nuevo buscando llevarse la gloria, simplemente le di a mi hijo las llaves de su coche nuevo y le dije, dáselas a la mujer que de verdad te ha criado. Él pasó por su lado sin dedicarle ni una mirada, y ella se desmoronó allí mismo, en el porche. Me encantaría que me contarais desde dónde me estáis escuchando aquí abajo, en los comentarios. ¿Alguna vez os ha tocado recoger los pedazos del desastre de otra persona para que luego os digan que no pintáis nada en la historia? Dejad que os lleve al momento en que empezó todo. Era un miércoles cualquiera, uno de esos días de Santiago de Compostela con el cielo plomizo, un frío que se te mete en los huesos y esa humedad que acaba empapándote hasta el ánimo. Estaba calentando un poco de sopa que me había sobrado cuando, de repente, volvió a sonar el timbre. Ya ni me inmuté, porque en el fondo sabía perfectamente que era ella. Así que, sin decir ni media palabra, le abrí el portal. A los pocos segundos, la puerta de mi piso se abrió de par en par y allí apareció Vanessa, mi hermana pequeña. Venía haciendo malabarismos con un bolso minúsculo donde no cabía nada útil y arrastrando una maleta de ruedas que ni siquiera se había molestado en cerrar. Sentado encima de la maleta, con los brazos caídos y sin fuerzas, estaba Daniel, su hijo de 10 años, mi sobrino. Ya tenía los labios con un tono pálido que me asustó. Llegas antes de tiempo, murmuré mientras echaba un ojo al reloj de la pared. Ya te dije que tenía una llamada hasta las 7, y es que he quedado con alguien. Soltó ella pasando por mi lado como si nada, directa hacia el sofá. Solo será por esta noche. Apagué el fuego de la cocina y me giré. Eso mismo me dijiste el lunes, el domingo y también el jueves pasado. Pero ella ni pestañeó. Ahí lleva sus medicinas. El nebulizador está en la maleta. Ya sabes cómo va esto, dijo ignorándome. Daniel no dijo ni mu. Se limitó a arrastrarse hacia el sofá como si fuera un fantasma y se hizo un ovillo, respirando con un silbido suave pero constante. Ese sonido me partió el alma. Vanessa, no, esta vez no, le dije, plantándome firme entre ella y la puerta de salida. No puedes seguir haciendo esto. No es justo. El niño está malito. No puedes simplemente largarte. Ella puso los ojos en blanco y me dedicó esa sonrisa tensa de suficiencia que siempre usa cuando le recuerdo cómo es la vida real. Necesito un respiro. Soltó sin más. Llevo años sacando esto adelante yo sola, Laura. No tienes ni idea de lo que es. Me soltó. Y yo le respondí, ah, claro. ¿Te refieres a los descansos que te tomas entre Cancún, Miami y esos retiros de yoga que vendes como crecimiento espiritual cuando solo son vacaciones? Me clavó una mirada afilada, poniéndose a la defensiva en un segundo. Hablo en serio, continué, subiendo el tono con la voz ya rota por la rabia. Esto no es ser madre, Vanessa. Lo único que haces es huir de tus responsabilidades. Ella soltó un bufido de desprecio y agarró las llaves. Lo que digas, siempre me has tenido envidia. Como tú no tienes hijos, ahora aprovechas para jugar a las mamás. Que te diviertas. Y sin más, dio un portazo al salir. De repente, el silencio lo inundó todo, solo roto por el zumbido del nebulizador y la respiración fatigada de Daniel. Me acerqué a él y me puse de cuclillas. Tenía los ojos vidriosos, a medio cerrar, y se abrazaba el pecho con fuerza. ¿Estás bien, cielo? Le susurré. Él asintió apenas con la cabeza. Me senté en el suelo a su lado, apoyando la espalda contra el sofá, mientras la luz de la vieja tele lanzaba sombras por toda la habitación. Por puro instinto, estiré la mano para comprobar cuánto le quedaba a la máquina. 12 minutos todavía, suspiré. No era la primera vez que me lo encasquetaba estando enfermo, pero esta noche se sentía diferente. Había algo más pesado en el ambiente, como si fuera el principio del fin. El pobre hizo una mueca al toser y le cogí la mano, acariciándole la muñeca con el pulgar. Esto no está bien, mascullé para mis adentros, y no lo decía solo por mí, se lo decía al universo o a cualquier versión de Dios que estuviera escuchando en ese momento, porque la vida no debería ser así. Ningún niño tendría que ver cómo su madre cruza esa puerta sin mirar atrás ni una sola vez, y ninguna mujer debería verse cargando con los trozos rotos de una vida que, en teoría, no le pertenece.
Pero no tenía tiempo para hundirme. La máquina pitó. El pecho de Daniel subía y bajaba como una marea que yo tenía que mantener en calma, así que me quedé allí, con la sopa ya fría y el corazón empezando a aceptar un nuevo destino. Mañana volvería a llamarla. Mañana intentaría que entrara en razón. Pero esta noche, la única que no se iba a mover de su lado era yo. Al caer la tarde del día siguiente, volvíamos a estar los dos solos. Las luces de la cocina zumbaban suavemente sobre nuestras cabezas, mientras yo me movía por ese espacio tan estrecho, colocando sobre la mesa dos platos algo desconchados con sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate. Era el típico menú de supervivencia, lo único que sé preparar sin que termine en incendio. El aroma inundó la estancia, cálido y familiar, pero Daniel apenas mordisqueaba los bordes del pan como si fuera una tarea obligatoria del colegio. Seguía con una cara pálida que daba susto. Tenía esos rizos oscuros pegados a la frente, húmedos por el sudor. Al menos su pechito ya no silbaba tanto al respirar, pero esas ojeras profundas no se movían de su sitio, como si se hubieran instalado allí para siempre. Cielo, no hace falta que te lo acabes todo, le dije con suavidad, mientras sacaba la silla para sentarme frente a él. Con que pruebes un poco, me vale. Él asintió sin levantar la vista del plato. El silencio se hizo eterno, tanto que el tic-tac del reloj que tengo sobre la nevera empezó a sonar como un metrónomo, llenando cada hueco que su madre debería haber ocupado. Me quedé mirándolo, pero mirándolo de verdad. No estaba inquieto ni protestaba como cualquier niño de 10 años. No buscaba el móvil ni pedía poner los dibujos en la tele. Se limitaba a estar allí sentado, con la actitud de alguien que se ha acostumbrado a ser invisible para el resto del mundo. Así que, al final, solté la pregunta que me llevaba apretando el pecho desde anoche. ¿La echas de menos? Daniel ni se inmutó al principio. Luego, simplemente encogió los hombros con un gesto casi imperceptible. Ella no me habla mucho, a no ser que esté enfadada. No sé qué respuesta esperaba yo, la verdad. Quizá un sí, o puede que alguna confesión lacrimosa sobre cuánto la quería. Pero ese susurro tan calmado, tan de «es lo que hay», me dolió más que cualquier otra cosa. Intentó agarrar la cuchara, pero le temblaban tanto los dedos que no acertó ni con el mango. Por puro instinto, estiré la mano y cubrí la suya. Noté su piel cálida, frágil. Me recordó a alguien que lleva demasiado tiempo sobreviviendo sin que nadie se dé cuenta de que existe. «Sabes que tú no tienes la culpa de nada de esto, ¿verdad?», le dije con la voz totalmente quebrada. No me respondió. Se quedó mirando fijamente el cuenco de sopa, como si mis palabras no pudieran llegar a su destino, como si no supiera muy bien qué se supone que hay que hacer cuando alguien te trata con cariño. Yo, simplemente, le apreté la mano con suavidad. «Daniel, escúchame bien. Estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte». Por fin levantó la vista. Sus ojos, grandes, marrones y cargados de un cansancio que no le correspondía, brillaron con algo que no supe identificar. No era confianza todavía, pero sí el principio de algo parecido. Y así nos quedamos, mano sobre mano, a través de esa mesa llena de manchas con la sopa enfriándose entre los dos. No quise romper el silencio. Dejé que nos envolviera a ambos, dándonos el espacio que necesitábamos. Cuanto más lo observaba, más cosas veía. Me fijé en cómo se sobresaltó antes cuando sonó mi móvil, en que ni una sola vez preguntó cuándo volvería su madre, y en cómo pedía perdón cada vez que tosía un poco, como si tuviera pánico a ser una carga. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era algo pasajero. No de verdad. Vanessa podría volver una noche, o quizá una semana, puede que incluso sonriera e hiciera el papel de madre entregada si le pillaba de buen humor. Pero no se iba a quedar. En realidad, ella ya se había ido hacía mucho tiempo de todas las formas que importan. Me levanté para recalentarle la sopa. Intentó protestar, pero le hice un gesto para que se callara y metí el cuenco en el microondas. Mientras la máquina zumbaba, me quedé apoyada en el fregadero, agarrando el borde de la encimera con fuerza. Este niño ya era mío. No por la sangre, ni por papeles legales, sino por un hilo invisible que nos había entrelazado a los dos en el mismo instante en que Vanessa dio aquel portazo. Yo no podía arreglarlo todo de golpe. No podía fortalecer sus pulmones de la noche a la mañana, ni borrarle de un plumazo años de decepciones. Pero lo que sí podía hacer era estar presente. Todos los días. Podía ser esa persona que, pasara lo que pasara, siempre se queda.
El microondas pitó. Volví con el cuenco caliente y me senté de nuevo a su lado. Daniel me miró, totalmente confundido. Pensaba que no querías que desperdiciara la comida, me dijo. Yo sonreí y le acerqué la sopa con suavidad. Dije que lo intentaras, no que te rindieras. Volvió a meter la cuchara, esta vez con más calma. Y mientras le veía comer, sentí cómo algo se asentaba por fin dentro de mí. No era rabia ni desesperación, era determinación. Esa fuerza silenciosa y firme que no necesita gritar para cambiarlo todo. Este niño iba a tener un hogar de verdad. Iba a tener paz. Nunca más volvería a preguntarse si alguien iba a estar ahí para él o si le darían de lado según el humor que tuvieran ese día. Jamás volvería a sentirse invisible en una casa llena de gente. Ya era mío. Pasaba poco de la medianoche cuando, por fin, el zumbido del nebulizador se detuvo. Daniel se había quedado frito hacía horas, hecho un ovillo entre los cojines del sofá cama del salón, abrazando con todas sus fuerzas a su oso de peluche. Al pobre peluche se le notaba el trote. Tenía una oreja colgando y alguien le había cosido la barriga con un hilo azul que no pegaba ni con cola, pero el niño no lo soltaba ni para respirar. Yo estaba descalza en la cocina, mirando el móvil como si por arte de magia fuera a darme una respuesta distinta esta vez. Me engañaba pensando que, a lo mejor, ahora sí respondería, que tal vez esta vez estaría sobria, centrada y con un mínimo de instinto maternal. Suspiré hondo y le di a llamar. Los tonos de espera se me hicieron eternos, resonando contra el motor de la nevera y el tic-tac del reloj. Y entonces, por fin, oí una risita. Música de fondo. El sonido de las olas. ¿Hola? La voz de Vanessa llegó como de otro mundo, con ese tono brillante y resbaladizo que tienen los anuncios de cremas solares cuando te los cuenta alguien que lleva un par de copas de más. Vanessa, ¿dónde narices estás? Solté de golpe, sin poder ocultar lo quemada que estaba. ¡Ay! ¿Has llamado? Canturreó ella. Le estaba diciendo justo ahora a Eric. ¿Seguro que mi hermana se está poniendo dramática otra vez? Vanessa, ven a por tu hijo ahora mismo. Está enfermo y no pienso seguir cargando con esto yo sola. No puedes soltarlo aquí como si fuera un paquete y desaparecer durante días. Y entonces soltó una carcajada, una risa aguda y despreocupada que no venía a cuento para nada. Estoy en Tarifa, cariñito, me dijo, como si esperara que me muriera de envidia. Esto es precioso. La luna es increíble aquí. Eric ha reservado un sitio con piscina privada. Deberías probar a salir con alguien, Laura. Estás siempre tan tensa. Se me quedó la boca seca. ¿Tarifa? ¿Me estás diciendo que te has ido del país? Ella suspiró, como si la que fuera un estorbo para la conversación fuera yo. No seas tan peliculera. Está contigo y está bien. Siempre se te ha dado de miedo cuidar de él. Sinceramente, Laura, admítelo de una vez. Te encanta jugar a las casitas. Agarré el borde del fregadero con tanta fuerza que se me quedaron los nudillos blancos. Tú eres su madre, Vanessa. No, cariño. Me soltó ella con una voz de pronto baja y sugerente, como si estuviera contando un chiste de pésimo gusto. Ahora la madre eres tú. Y colgó. Así, sin más, la línea se quedó muerta. Me quedé mirando el móvil mientras sus palabras me retumbaban en la cabeza. Ahora la madre eres tú. Me brotó una carcajada amarga en la garganta, de esas que no puedes evitar, pero se me quedó a mitad de camino y se transformó en un sollozo antes de que pudiera frenarlo. Me dejé resbalar por los azulejos fríos del suelo, con la espalda apoyada en el mueble de la cocina, y solté el teléfono a mi lado. No sé cuánto tiempo estuve allí tirada, puede que fueran minutos, lo suficiente para que la casa se asentara a mi alrededor, para que saltara el motor de la nevera y el silencio me empezara a asfixiar desde todos los rincones. Me dolía el pecho de tanto aguantar. Me clavé la palma de las manos en los ojos, como si así pudiera empujar las lágrimas hacia adentro. Pero no sirvió de nada. Lloré. Lloré en silencio, con desesperación, por Daniel, por mí, por la versión de mi hermana en la que yo quería creer, por esa idea de familia que siempre me imaginé que podríamos llegar a ser. Lloré porque estaba agotada, muerta de miedo y porque no tenía ni la más remota idea de qué paso dar ahora. Pero, sobre todo, porque en el fondo sabía que esto ya no era algo temporal. Vanessa no iba a volver, al menos no de verdad. Me vinieron a la cabeza los hombros de Daniel, tan pequeñitos,
encorvado sobre su plato de sopa, su vocecita diciendo: «Ella no me habla mucho, a no ser que esté enfadada. Es solo un niño, tiene 10 años, y la única persona en la que debería poder confiar ciegamente acababa de despacharlo como si fuera una maleta perdida para irse a tomar cócteles a otro país. Esto no era un favor que yo le hacía. Esto no era quedarme de canguro. Esto era un abandono con todas las letras. Y ahora, yo era lo único que le quedaba». Me encogí con las rodillas contra el pecho y apoyé la cabeza en los brazos. El suelo estaba helado. Lo peor de todo es que ya ni siquiera podía sentir rabia hacia ella, porque estar enfadada significaría que aún esperaba algo de su parte. Y por fin había dejado de esperar nada de Vanessa. Lloré hasta que se me secaron las lágrimas, y ese peso en el pecho se convirtió en algo más frío, más afilado, más silencioso. Determinación, supongo, porque no podía permitirme el lujo de derrumbarme. No cuando había un niño durmiendo en la habitación de al lado que necesitaba que alguien diera la cara por la mañana, alguien que le calentara la sopa, alguien que comprobara su medicina, alguien que le preguntara qué tal le ha ido el día y a quién de verdad le importara la respuesta. Me levanté poco a poco, limpiándome la cara con la manga del jersey. No, desde luego esta no era la vida que yo había planeado para mí, pero era la que me había tocado. Y me niego a que me parta un rayo antes de fallarle a ese niño. El sol empezó a asomar entre las nubes de Santiago de Compostela, mandando unos rayos suaves que se colaban por las persianas y dibujaban líneas doradas en el suelo de madera. La mañana entró despacio, como si no estuviera muy segura de si era bienvenida. No pegué ojo en toda la noche. Me limité a dormitar a ratos en el sofá, con la manta enredada en las piernas y la cabeza dándole vueltas a todo, con una claridad que me dejaba agotada. Daniel fue el primero en despertarse. Oí cómo se movían los cojines del sofá-cama, una pequeña tos, y luego ese suspiro profundo que das cuando te estiras al ver la luz del día. Me incorporé con los ojos todavía algo hinchados. «Hola, bicho», le susurré. «¿Cómo te encuentras?» Él se restregó los ojos con el puño y se me quedó mirando. «Creo que mejor», dijo con una sonrisilla. «¿Me haces unas tostadas?» Eso fue todo. Ni una pregunta sobre su madre, ni rastro de miedo o confusión. Solo quería unas tostadas. Me dio un vuelco el corazón. «Claro que sí», le contesté levantándome. «De eso sí que sé hacer». Ya en la cocina me puse a cascar unos huevos en un bol, pero uno se me rompió mal y cayeron trozos de cáscara en la yema. Solté un taco por lo bajini y lo saqué con una cuchara. Daniel entró arrastrando los pies y se encaramó a uno de los taburetes de la barra, con los pelos hechos un nido de cigüeña y los mofletes rosas de haber estado durmiendo. «Pareces cansada», me soltó el muy joyo. «Y tú pareces un puercoespín recién salido de una pelea», le solté yo con todo el cariño. Él sonrió de oreja a oreja y olisqueó el aire haciendo teatro. «¿Estás cocinando tú?» «Oye, que yo sé cocinar», le dije, poniendo la sartén en el fuego. A veces, en situaciones de extrema necesidad y bajo supervisión experta. Él apoyó la barbilla en la encimera, mirándome como si yo fuera una concursante de MasterChef a punto de ser eliminada. «¿Vas a hacer que salte la alarma de humos?» «Solo si la cosa se da muy bien», le respondí. No pude evitarlo y me eché a reír. Pero a reír de verdad. Fue una carcajada sonora, de esas que te salen de la barriga y que te sacuden por dentro todo lo malo. Daniel amplió su sonrisa, todo orgulloso de su chiste. «Hacía un siglo que no te reías así», me dijo. No me lo estaba preguntando, me lo estaba asegurando. Le miré de reojo, alucinada por lo bien que me calaba el niño. Y es que los críos no pierden detalle, sobre todo los que son más calladitos. «Bueno», le dije, «es que han sido un par de días bastante intensos». Él ladeó la cabeza. «¿Es por mamá?» Me quedé un momento dudando. No es que quisiera mentirle, pero no quería hacerle daño con la verdad. Al final, le contesté con mucha suavidad. «Es que ser adulto a veces es un poco cuesta arriba, cariño. Pero tú te has portado como un campeón». No insistió más. Se limitó a encogerse de hombros y se quedó mirando cómo repartía los huevos en 2 platos que no pegaban ni con cola. «Me gusta estar aquí», soltó de pronto entre bocado y bocado de tostada. «No hay tanto jaleo como en casa de mamá». Me quedé un nudo en la garganta y tragué saliva. «Daniel, te puedes quedar aquí todo el tiempo que tú quieras». Me miró de nuevo, arrugando un poco el entrecejo. «¿De verdad?»
Sí, de verdad. Y en ese instante, algo cambió entre nosotros. No fue una gran declaración ni un contrato firmado, fue como un chispazo de confianza, un hilo minúsculo que empezaba a unirnos, algo silencioso pero con mucha fuerza. Tus huevos saben a tristeza, me soltó de repente, con una cara totalmente seria. Me quedé muerta y acto seguido me dio otro ataque de risa. Oye, que no están tan mal, protesté. Él dio otro bocado y masticó como si fuera un crítico gastronómico. Son como la versión en comida de un lunes por la mañana. Vale, Gordon Ramsay, pues la próxima vez te los haces tú. Y ahí seguimos, desayunando en la barra mientras el sol entraba y sacaba a relucir hasta el último desconchón de la pared y el polvo de las estanterías. Pero, curiosamente, todo parecía más cálido, con más vida, como si este sitio pudiera ser un hogar de verdad y no solo un refugio de paso. Después de desayunar, Daniel sacó un bloc de dibujo. Ni idea de que lo traía en la maleta. Mientras él dibujaba algo que sospechosamente se parecía a mí, con un extintor junto a unas tostadas quemadas, yo me puse a fregar los platos. Y pensé, oye, pues igual sí que puedo con esto. Y no solo por sobrevivir, sino de verdad. No porque Vanessa me hubiera dejado tirada, ni porque no tuviera otra opción, sino porque quería hacerlo. Me giré para mirar a Daniel otra vez. Se le veía tranquilo, concentrado, a salvo. Me apoyé en la encimera y susurré para mis adentros. A lo mejor sí que podemos salir de esta juntos. Ni las tostadas se habían quemado, ni los huevos lo habían matado, ni yo me había vuelto loca. El sol seguía entrando por las persianas y por primera vez en semanas no sentía que el cielo se me fuera a caer encima en cualquier momento. Antes yo pensaba que iba a 1000 por hora, cuando mi vida se limitaba a llamadas con clientes, fechas de entrega imposibles y pasarme horas corrigiendo código hasta que se me cruzaban los ojos. Pero este caos silencioso y delicado de criar a un niño que no es tuyo, pero que te necesita como el aire que respira, eso sí que es tener la vida llena de verdad. Ahora los días empezaban de madrugada. Me levantaba antes de que saliera el sol para arañarle un par de horas al trabajo como autónoma. Sobre todo, hacía temas de desarrollo para antiguos contactos y algún que otro apaño de diseño web para pequeños negocios locales que intentaban no echar el cierre. Después de eso, le preparaba el almuerzo a Daniel. Comprobaba 2 veces que llevara el inhalador y le acompañaba al cole, aunque él me juraba y perjuraba que podía caminar esas 5 manzanas él solo. Hazme el favor, hazlo por mí, le decía yo. Que no soy de cristal, refunfuñaba él mientras se cerraba la mochila. Ya lo sé, le respondía, pero me gusta verte entrar por la puerta. Ponía los ojos en blanco, pero siempre me dedicaba una sonrisilla de lado antes de entrar. Luego yo salía pitando hacia mi segundo turno en una librería de Barrio de las Letras, donde casi me pagaban más con café gratis y magdalenas que con el sueldo en sí. También trabajaba los fines de semana haciendo soporte técnico en remoto por las tardes, mientras Daniel jugaba tranquilo en un rincón con sus legos viejos o se perdía en algún libro. El dinero iba justo, mucho más de lo que me atrevería a decir en voz alta. Había días que yo me saltaba alguna comida para que la compra durara más, y noches que me pasaba en vela haciendo cuentas de cuántas semanas faltaban para tener que comprarle otra vez las medicinas. Pero, de una forma u otra, hacíamos que la cosa funcionara. Nos convertimos en un equipo. Nuestras tardes empezaron a tener un ritmo que, sin yo saberlo, era exactamente lo que me hacía falta. Nuestra rutina se basaba en hacer los deberes en la mesa de la cocina, comer sobras de pasta recalentadas de 1000 formas distintas y disfrutar de las risas de Daniel cuando yo intentaba pronunciar los nombres raros de los libros de fantasía que me leía antes de dormir. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el cristal y el salón se envolvía en esa luz ámbar tan acogedora que solo da una lámpara vieja, me senté frente a él mientras se peleaba con una ficha de matemáticas. Yo estaba a lo mío, revisando notas en el portátil, cuando algo me hizo frenar en seco. No estaba simplemente rellenando huecos, estaba resolviendo problemas que le sacaban 2 o 3 años de ventaja a los de su curso. Me acerqué, alucinando. Espera un momento, ¿cómo has sacado ese resultado? Daniel se encogió de hombros como si no tuviera importancia. Vi un vídeo en internet sobre factores primos y me acordé de lo que me dijiste tú sobre los patrones. Levantó el papel con los ojos brillantes.
Mira, si descompones esto y lo divides por 3, al final es lo mismo que simplificar los dos lados. Me quedé mirando la hoja y luego le miré a él, boquiabierta. Oye, bicho, que eres un genio. Se puso rojo como un tomate. Es solo porque tú me ayudaste, me contestó. No, va en serio. Me eché hacia atrás con una sonrisa de oreja a oreja. Eres insultantemente listo, de esos niños a los que acaban subiendo de curso. ¿No sería un poco raro?, me preguntó bajito. Todo el mundo se quedaría mirándome. Claro, le dije. Se te quedarían mirando y dirían, madre mía, este chico es una pasada. Él sonrió mirando su ficha, dándole golpecitos al borde del papel con el lápiz. Mamá solía decir que yo era demasiado... Soltó de repente, como quien no quiere la cosa. Se me hizo un nudo en la garganta y tuve que tragar saliva. Pues se equivocaba, le solté con firmeza. No eres demasiado, simplemente eres mucho más de lo que ella era capaz de gestionar. Me miró a los ojos. ¿Tú crees que yo soy demasiado? Daniel. Me incliné hacia él con la voz más segura del mundo. Yo creo que eres exactamente como tienes que ser. Y me siento una privilegiada por estar aquí para verlo. El silencio que vino después no fue para nada incómodo. Fue, sencillamente, un abrazo cálido. Volvió a sus cálculos, tarareando bajito entre dientes. Me quedé mirándole, preguntándome cuánto tiempo llevaría esperando a que alguien simplemente le viera de verdad. No como un problema que hay que solucionar, ni como una carga de la que hay que escurrir el bulto, sino como una persona en la que merece la pena invertir tiempo y cariño. El niño era brillante. Tenía una curiosidad y una nobleza que despertaban en mí un instinto de protección que me llegaba hasta los huesos. Cuando terminó el último problema, me deslizó la hoja y me soltó una de sus sonrisas. Deberías hacerte un trofeo a la mejor profe particular. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Él asintió con toda la seriedad del mundo. ¿Te llevarías el segundo puesto? ¿El segundo? El primero me lo llevaría yo. Soltó con toda su cara. Me dio un ataque de risa. Mientras recogía la mesa y fregaba las tazas del chocolate, que ya estaba templado, me vi reflejada en el cristal de la ventana. Se me veía cansada, con el pelo hecho un desastre y una sudadera que pedía a gritos pasar por la lavadora. Pero también me vi con una expresión de orgullo, como alguien que está haciendo algo que de verdad cuenta, como alguien que construye un hogar, noche a noche. Los sábados por la mañana se habían convertido en mi refugio particular. Sin prisas, sin tener que llevar al niño al cole, ni llamadas de clientes antes de tomarme el café. Solo paz, de esa que te recorre el cuerpo cuando estás agotada pero tranquila. Estaba yo ahí, envuelta en el edredón como si fuera un burrito, con el cielo todavía más gris que azul, cuando un olor extraño me sacó del sueño. No era un olor malo, era inesperado, dulce, cálido, como a vainilla, y algo ligeramente chamuscado. Abrí los ojos de golpe. Me incorporé en la cama, aguzando el oído. Ahí estaba otra vez. Ruidos en la cocina, un cajón cerrándose y el sonido inconfundible de algo cayendo sobre una sartén ardiendo. Salté de la cama con el corazón a mil. ¡Daniel!, grité, pero no hubo respuesta. Fui por el pasillo en calcetines, siguiendo ese rastro de olores que se hacía más fuerte a cada paso. Mantequilla, sirope. Y efectivamente, humo. Al doblar la esquina me quedé de piedra en el umbral de la puerta. Daniel estaba en medio de la cocina, con la camiseta llena de harina y un delantal que le venía 3 tallas grande, atado de mala manera a la cintura. Tenía los rizos disparados en todas direcciones. En el fuego, una sartén chisporroteaba con algo dorado y con grumos. Y la encimera era el caos absoluto. Cáscaras de huevo, el bote del sirope volcado y un plato con una torre de tortitas que tenían una pinta. Digamos que variopinta. Se giró hacia mí con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Sorpresa! He hecho el desayuno. Me quedé parpadeando, sin creérmelo. ¿Tú has hecho todo esto? Sí, soltó con orgullo, levantando la espátula como si fuera un trofeo. Incluso he buscado en Google cómo no quemar la sartén. Bueno, más o menos. Eché un vistazo al fuego. Había una tortita que se estaba poniendo negra como el carbón. Parecía un meteorito diminuto. Salí disparada, apagué el fuego y la quité de allí, riéndome a pesar de todo. «Vas a hacer que salte la alarma de incendios, bicho».
Él se encogió de hombros con toda la calma del mundo. Pues así tenemos tortitas y un simulacro de emergencia, todo en uno. Me giré hacia él y sentí que el corazón se me ensanchaba de una forma que me pilló totalmente desprevenida. Cielo, no tenías por qué haber hecho esto. De repente, se quedó un poco inseguro. Es que quería hacerlo. Me puse de rodillas frente a él, fijándome en cada detalle de su desastre. El sirope en la manga, la mancha de huevo en el moflete y esa esperanza nerviosa en su mirada. No tenías por qué hacerlo, repetí, esta vez más bajito. Pero me acabas de alegrar el año entero. Su cara se iluminó, y sin pensarlo dos veces, se me echó al cuello y me dio un abrazo. Le sujeté con fuerza, escondiendo la cara en su hombro. En ese momento no había ni rastro de obligación. No era una cuestión de ir tirando o de conformarse con lo que hay. Era amor. Así, en mayúsculas. Sólido, sencillo y ganado a pulso entre tortitas, sirope y líos mañaneros. «Feliz sábado», murmuró contra mi pelo. Cuando por fin nos sentamos a la mesa, probé una de sus creaciones. Era única. Gomosa por unas partes, crujiente por otras y con un borde quemado que le hacía la competencia al carbón. Daniel me miraba fijamente mientras yo masticaba, con la cara totalmente seria. «Sé sincera. A ver, del 1 al 10, dije masticando con aire pensativo. Yo le daría un 4,7 sólido. Fingió un horror absoluto. ¿De 10? No, de 5. Soltó una carcajada mientras el sirope le goteaba del tenedor. Vale, la próxima vez igual mido la harina. O puede que no. Comimos despacio, hablando de tonterías y de cosas importantes. De su proyecto de ciencias, del libro que estaba leyendo, de una ardilla que vio resbalar en la acera helada la semana pasada y que, según él, se merecía ser viral. En algún momento me di cuenta de que no estaba pensando en las facturas, ni en el trabajo, ni en Vanessa, ni en la lista interminable de cosas que nos faltaban. Simplemente estaba allí, en una cocina diminuta con tortitas quemadas y encimeras pegajosas, con un niño que, de alguna manera, hacía que todo ese desastre se sintiera como un hogar de verdad. En cuanto terminamos, Daniel se levantó y empezó a recoger los platos. «No hace falta que hagas eso, cielo», le dije. Él se encogió de hombros con naturalidad. «Tú cocinas, yo limpio». «Pero si yo cocino fatal», bromeé. «Exacto», soltó él con una sonrisilla burlona. «Por eso mismo voy a limpiar yo». No podía dejar de sonreír. Había algo sólido y constante en este ritmo que habíamos creado, como si fuera el latido de un corazón. Un latido que no sabía que me hacía falta, pero que ahora mismo no me imagino perder. Más tarde esa mañana, me quedé mirándolo por la ventana mientras se abrigaba y salía corriendo al patio para tirar bolas de nieve contra los troncos de los árboles. Su risa subía por el hueco de la escalera y llenaba la casa. Por una vez, no sentí esa angustia de estar esperando refuerzos, ni que Vanessa llamara, ni que apareciera alguien a darme el relevo. Ya no había esperas que valieran. Éramos nosotros dos, y punto. Y con eso me bastaba. La clínica estaba más tranquila de lo normal aquella mañana. No había niños tosiendo en la sala de espera, ni el típico programa de cotilleos a todo volumen en la tele de la pared. Solo se oía el roce de los papeles y el zumbido de los fluorescentes sobre nuestras cabezas. Daniel estaba sentado a mi lado en uno de esos sillones que le quedaban gigantes, balanceando las piernas y agarrando un libro con las esquinas dobladas que se había traído para distraerse. Él se veía tranquilo. Yo, en cambio, estaba atacada. He estado aquí las suficientes veces como para saber cómo terminan estas visitas. Hay días que te dan buenas noticias, pero otros sientes como el suelo se abre un poco más bajo tus pies. La salud de Daniel había mejorado, es verdad. No había tenido pitidos en el pecho en semanas y no le había hecho falta el inhalador de emergencia desde que pasó el último frente frío. Pero las enfermedades crónicas no entienden de esfuerzos, ni les importa cuánto quieras a alguien. Aparecen cuando les da la gana. Le miré de reojo, tenía la cara medio escondida detrás del libro, pero se le veía la punta de una sonrisa. Estaba moviendo los labios mientras leía, siguiendo las palabras. «¿Estás nervioso?», le pregunté, intentando que no se me notara la tensión. Él negó con la cabeza. «Yo no. Tú sí». Arrugué el entrecejo, sorprendida. «¿Y tú cómo lo sabes?» «Porque estás haciendo eso de mover la pierna sin parar». Me soltó sin levantar la vista.
Y tienes los labios apretados, como haces siempre que finges que no estás preocupada. Me quedé muerta. Me impresionó que me tuviera tan calada, pero a la vez me sentí un poco traicionada por mi propio cuerpo. ¿Pero es que me has estado estudiando o qué? Él por fin levantó la vista, con una sonrisa de oreja a oreja. No eres tan misteriosa, Laura. Sonreí y le revolví el pelo, agradecida por esa ligereza que me regalaba sin apenas esforzarse. Antes de que pudiera decirle nada más, la puerta se abrió y entró la doctora Mora, con su carpeta en mano y las gafas resbalándole por la nariz. Había sido la neumóloga de Daniel desde el principio. Una mujer cariñosa, muy profesional y de las que no se andan con rodeos. Hola a los dos. Nos saludó mientras cerraba la puerta tras de sí. ¿Cómo está mi buscavidas favorito? Daniel se incorporó en la camilla. No tengo pitos en el pecho, respondió él con seguridad. Excelente. Vamos a ver si tus pulmones opinan lo mismo que tú. Le hizo el examen con su precisión habitual, escuchando su respiración, mirando los niveles de oxígeno y presionando con cuidado la caja torácica mientras le hacía preguntas que él contestaba de memoria. Yo estaba allí, tiesa como un palo en la silla del rincón, agarrando el reposabrazos como si fuera mi único ancla. Me daba un vuelco el corazón cada vez que el monitor pitaba o ella se paraba a apuntar algo. Cuando por fin terminó y se incorporó, su cara fue un enigma durante medio segundo. Pero entonces sonrió. Bueno, dijo, girándose para mirarme de frente. Os digo la verdad, estoy impresionada. Me quedé parpadeando, sin reaccionar. ¿De verdad? Sí. Sus pulmones están muchísimo mejor que en la última visita. La inflamación ha bajado, los valores de flujo máximo han subido y está respondiendo de maravilla a la medicación de mantenimiento. Si seguimos así, añadió con una sonrisa aún más grande, va a tener una vida totalmente plena y activa. No me di cuenta de que estaba aguantando la respiración hasta que solté todo el aire de golpe con un escalofrío. Daniel me miró con los ojos como platos y me buscó la mano. Se la cogí por instinto, apretando fuerte. ¿Estás llorando?, me preguntó bajito, ladeando la cabeza. ¿Qué va? ¿Son cosas tuyas?, le dije parpadeando rápido para disimular. La doctora Mora soltó una risita. Son muy buenas noticias, Laura. Esto significa que la constancia, las medicinas, la rutina, en definitiva, la estabilidad, está dando sus frutos. Esa palabra, estabilidad, se quedó resonando en mi cabeza como una campana. No había sido nada fácil, entre las noches sin dormir trabajando, los cupones de descuento y ese pánico sordo cada vez que me llegaba un mensaje de la farmacia, pero estaba funcionando, estaba bien. Vamos a estar bien, susurré, casi más para convencerme a mí misma. Daniel me miró con una sonrisa radiante. Te lo dije. Le pasé la mano por el pelo y asentí. Pues sí, tenías razón. La doctora Mora me dio el nuevo plan de cuidados y me recordó que nos veíamos en 3 meses para la revisión. Le di las gracias, todavía algo aturdida por el alivio, y ayudé a Daniel a ponerse la chaqueta. De camino a casa, él iba dando saltitos por la acera, dándole patadas a los montones de hojas secas que se habían acumulado en la cuneta. El aire estaba fresco y limpio, con ese aroma a pino que llega de lejos. Me quedé mirándole, a este chico tan brillante al que yo no había dado a luz, pero que sentía tan mío como si lo hubiera hecho, y noté cómo algo se terminaba de asentar en mi interior. Ya no era miedo ni culpa, era esperanza. Ya no estábamos simplemente sobreviviendo, estábamos viviendo de verdad. El día que llegó el sobre de Stanford, me puse a llorar antes de abrirlo. Daniel estaba a mi lado en la entrada, sujetando ese paquete grueso y brillante como si fuera a esfumarse en cualquier momento. Le temblaban las manos, pero no era de miedo. En el fondo, él ya sabía lo que ponía. Sabía perfectamente hacia dónde se dirigía su vida. Aún así, me pidió que lo abriera yo. Y cuando leí en voz alta aquellas palabras, nos complace ofrecerle la admisión. Cerró los ojos y soltó un suspiro de esos que llevas años guardándote en el pecho. Beca completa. Ni un céntimo de gasto. Le eché los brazos al cuello y le abracé como si me fuera la vida en ello. 3 semanas después, le puse un juego de llaves en la mano. Iban en una cajita roja, de esas de joyería, envueltas en un papel dorado que había reutilizado tantas veces que ya tenía las marcas de todas las navidades pasadas. Me miró sin entender nada,
Abrió la tapa y se quedó mudo. ¿El coche?, susurró. El rojo ese que no parabas de señalar en el concesionario. Ese que decías que era demasiado para nosotros, le dije sonriendo con el corazón a 1000 por hora. Es tuyo. Pero a él se le quebró la voz. Pero Laura, ¿es de segunda mano? Sí, pero es fiable, tiene pocos kilómetros, no gasta nada y lo más importante es tu coche. No le dije que me había pulido todos mis ahorros de emergencia para comprarlo, ni que había dicho que no a un viaje con amigas para poder pagar el último plazo. Me bastó con ver cómo se le ponían los ojos vidriosos para saber que cada céntimo había valido la pena. No tenías por qué hacerlo, me dijo él mientras yo le acariciaba la cara. Ya lo sé, pero me moría de ganas. Me dio el abrazo más fuerte que me ha dado en la vida, sin soltar las llaves ni un segundo. Esa noche encendí una vela en la ventana, como siempre que él salía con el coche, para que le guiara hasta que volviera a casa. Estaba acurrucada en el sofá con un libro que ni siquiera estaba leyendo cuando, de pronto, se iluminó el móvil con un número desconocido. Debería haber dejado que saltara el contestador, pero no lo hice. ¡Hola! Una voz que no escuchaba desde hacía más de un año llegó al otro lado, dulce y empalagosa. Laura, hola, soy Vanessa. Me puse recta en un segundo y se me quedaron los dedos helados. Me he enterado de que mi hijo ha entrado en Stanford, soltó con un tono cantarín. Es increíble, estoy tan orgullosa de él. Sentí como si me dieran un puñetazo en el pecho. Me levanté y fui andando despacio hacia la cocina, como si el hecho de moverme me ayudara a no perder el equilibrio. Tú perdiste el derecho a decir eso hace mucho tiempo. Le solté, midiendo cada palabra con toda la intención del mundo. ¡Ay, por favor! Se rió ella. No te pongas así, que no deja de ser mi hijo. No dije nada. Mi silencio le dio alas para seguir creciendo. Sé que no hemos hablado mucho, continuó, cambiando el tono de voz, pero he pensado que a lo mejor es el momento de volver a vernos. Igual me paso por allí el fin de semana que se mude a la universidad, para estar con él, ya sabes, para que vea que me importa. No pude evitarlo y solté una carcajada corta y amarga. ¿Ahora?, le pregunté. ¿Ahora es cuando quieres estar presente? Noté perfectamente cómo se ponía a la defensiva al otro lado de la línea. Sigo siendo su madre, Laura, y eso no lo vas a borrar por mucho que quieras. Me puse la mano en el pecho, intentando que la respiración se me calmara. Tú solita te borraste de su vida. Venga ya, que yo le di la vida, no vayas ahora de santa por el mundo. No, le susurré. No voy de santa, simplemente soy la que se quedó cuando tú te largaste. La línea se quedó muda. No colgó, al menos todavía, pero se quedó sin palabras. Quizá nunca las había tenido. Finalmente volvió a hablar, pero esta vez con una voz mucho más fría. Algún día vendrá a buscarme, no vas a poder alejarlo de mí para siempre. No me molesté ni en contestar. Simplemente colgué y borré el número de la lista de llamadas. De vuelta en el salón, la vela seguía parpadeando en la ventana. A los pocos minutos, oí el crujir de los neumáticos en la entrada y, acto seguido, el chirrido familiar de la puerta principal al abrirse. Daniel entró en casa con una sonrisa de oreja a oreja y las llaves aún en la mano. Se conduce de maravilla. Es un sueño, me dijo. Hice un esfuerzo para que no se me notara el temblor en la voz y le contesté. Me alegro mucho, te lo mereces todo. Se dejó caer en el sofá a mi lado y me miró fijo. ¿Estás bien? Dudé un segundo, pero luego le miré a él, viendo lo fuerte, noble y sano que estaba, y le dije, ahora sí lo estoy. La casa se sentía mucho más silenciosa, aunque no estuviera vacía del todo. Daniel solo llevaba fuera unas semanas cuando me pillé a mí misma, poniendo 2 platos para cenar o mirando el reloj pensando que ya debería estar al llegar. Luego me acordaba de que estaba en la otra punta del estado, no a la vuelta de la esquina. Y curiosamente, ese silencio no me dolía. Era un ronroneo suave, lleno de sentido. Me llamaba todos los domingos, sin falta. Y no solo para contarme cosas de las clases o de los profes, aunque me dijo súper emocionado que su profesor de informática ya le había pedido ayuda para un proyecto de investigación. Me hablaba como si yo siguiera formando parte de su mundo, como si mi opinión le importara, como si yo siguiera siendo su persona de confianza.
A veces le oía correr entre clase y clase con el viento de fondo, o el ruido de los platos mientras trabajaba en los turnos de noche del comedor del campus. Solo son unas horitas a la semana, me decía. No es para tanto. A los pocos meses de empezar su primer año, me llegó una notificación de Venmo con un ingreso. Para la compra, esta vez compra de los cereales buenos. Me tuve que sentar a llorar en cuanto lo vi. No era por el dinero en sí, era el detalle, el cariño, ese peso de sentir que todo había cobrado sentido. Habíamos pasado tanto tiempo sobreviviendo que las cosas pequeñas nos parecían sagradas. Detalles como que alguien se acuerde de cómo tomas el café o qué marca de pan de molde es la que no se queda dura a los 2 días. El invierno llegó de golpe ese año, y con él la cruda realidad de que mi viejo Corolla, el coche que nos había llevado a 1000 visitas al médico, a ferias de ciencia y a farmacias de guardia en mitad de la noche, estaba dando sus últimos coletazos. La luz de avería del motor no solo estaba encendida, parpadeaba como una sirena de emergencia. En el fondo, me despedí de él con cariño. Nos había servido bien. Ya me las apañaría para salir adelante. Siempre lo hacía. Pero entonces, un jueves lluvioso por la tarde, abrí la puerta para recoger un paquete y allí estaba él, Daniel, plantado en el porche, con la chaqueta chorreando, el pelo hecho un desastre, los brazos cargados de bolsas de la compra y una sonrisa de oreja a oreja. ¿Me echabas de menos? Me soltó. Yo me quedé tan de piedra que no me salían las palabras. No me cogías el teléfono, añadió entrando en casa, así que pensé que mejor venía yo mismo a comprobar que seguías viva. Soltó las bolsas en la encimera. Leche, huevos, esas galletas de chocolate que me encantan pero que nunca me compro. Y luego se giró hacia mí, secándose la lluvia de la cara. Pero bueno, ¿tú no tendrías que estar en San Cugat? Alcancé a decir. Es semana de exámenes, tengo el fin de libre. Pero entonces levantó la mano para interrumpirme. Y antes de que digas nada más, mañana nos vamos de compras. Me quedé parpadeando. ¿De compras? A por un coche. Soltó con toda la naturalidad del mundo. El tuyo está ya en la UCI. Daniel, ni hablar que eres estudiante y no tienes por qué. He estado ahorrando, me cortó él, como si fuera la cosa más normal. Entre los trabajos del campus, las clases particulares y algún que otro trabajillo de informática que he pillado por ahí, tengo de sobra. Y no lo veas como un regalo, Laura. Es un gracias. Me le quedé mirando con el corazón encogido. No deberías ser tú el que cuide de mí, le dije bajito. Él me dedicó una sonrisa tranquila y llena de seguridad. Es que tú ya lo hiciste conmigo. Antes de darme cuenta, ya le estaba abrazando con todas mis fuerzas. Estaba más alto, más robusto, pero se seguía apoyando en mi hombro igual que aquel niño de 10 años que se asustaba con cualquier ruido y dormía con su osito bajo el brazo. Yo no hice nada especial, le susurré. Lo hiciste todo, me contestó él. Al día siguiente, compramos un sedán de segunda mano, sencillo, en un color verde bosque precioso. Nada de lujos, solo algo fiable y resistente, como el amor que habíamos construido nosotros. Me dio las llaves de la misma forma que yo se las di a él un día, con los ojos brillantes y las manos firmes. Y ahí me di cuenta de que aquello no era solo por el coche. Era la confirmación de que, por fin, habíamos llegado al otro lado. No fue un camino perfecto ni sin dolor, pero estábamos enteros. Era pleno julio y teníamos las ventanas del piso abiertas de par en par para que entrara algo de brisa después de una semana de calor asfixiante. Ahí estaba yo, descalza en la cocina, con una mancha de salsa en el moflete y los guantes de horno colgando de los dedos. La lasaña ya estaba burbujeando, la ensalada se estaba quedando un poco lacia de tanto moverla, y creo que recalenté el pan de ajo 3 veces solo por mantenerme ocupada. Y es que Daniel no traía a una cualquiera, traía a Irene, su novia. Habíamos hablado un par de veces por videollamada y nos habíamos saludado educadamente, pero lo de esta noche era distinto. Esto ya no era un tonteo pasajero, esto era terreno oficial, de los de presentar a la familia. Y de alguna manera, la familia era yo. Él no lo había dicho con esas palabras exactas, pero lo sentía en cada detalle, en cómo limpió el piso de arriba abajo, en cómo se aseguró de que yo no trabajara hasta tarde y en que llegara 2 horas antes a casa por si la lasaña necesitaba refuerzos. Es un encanto, me había dicho esa misma mañana. Es lista y me ayuda a tener los pies en el suelo.
y yo intenté que no se me revolviera el estómago al darme cuenta de lo adulto que sonaba cuando lo decía. De pronto, mientras repasaba la encimera por cuarta vez, oí las llaves en la cerradura. Me giré y os juro que el corazón me dio un vuelco. Entró el primero, más alto que nunca y con esa seguridad tan natural suya. Y a su lado una chica morena, menudita, con un vestido de verano y sujetando un ramo de girasoles con cierta timidez. «Hola», soltó ella con alegría, adelantándose antes incluso de que él pudiera presentarnos. «Tú debes de ser Laura. Me moría de ganas de conocerte». Me quedé un poco descolocada por su cercanía. «Hola, Irene, pasa, por favor». Daniel me lanzó una sonrisilla de orgullo por detrás de ella. Me dio las flores con los mofletes un poco colorados. No sabía muy bien qué traer, así que pensé que con esto no fallaría. «Son preciosas», le dije, haciendo un esfuerzo sobrehumano para no echarme a llorar por un ramo de flores. «Muchísimas gracias». Al principio, la cena fue un poco, digamos, tensa. Yo estaba demasiado pendiente de todo. Daniel me tomaba el pelo por ello y Irene soltaba risitas nerviosas. Pero en cuanto nos sentamos a comer y los platos estuvieron llenos, el ambiente se relajó. Era muy fácil hablar con ella. Era despierta, curiosa y nada artificial. Hacía preguntas de las de verdad y sabía escuchar. No se inmutó cuando Daniel le contó historias de cuando creció con asma y con el agua al cuello por el dinero, ni desvió la mirada cuando yo mencioné que tuve que pluriemplearme en 3 sitios para poder salir adelante. Lo entendía todo a la primera, y por eso mismo me cayó bien enseguida. A mitad del postre, un tiramisú del súper que Daniel juraba y perjuraba que pasaba por artesano, él soltó el tenedor y se aclaró la garganta. «Quería que la conocieras aquí», dijo con una voz muy firme, «porque este sitio es parte de lo que soy. Todo lo que he conseguido y cada paso que he dado empezaron aquí mismo». Irene le miró y luego me miró a mí, esperando. Se giró hacia ella y añadió: «Ya te conté que no tuve una infancia precisamente fácil». «Me acuerdo perfectamente», contestó ella con dulzura. Él asintió. «Pero lo que no te he dicho lo suficiente es que tuve a alguien que siempre dio la cara, que me hacía sopa cuando estaba malo, que trabajaba hasta las tantas y aún así llegaba a cada evento del colegio con una sonrisa. Alguien que nunca se dio por vencida conmigo». Sentí que el aire se me paraba en la garganta. Me miró entonces, pero me miró de verdad, a los ojos. «Quiero presentarte a la persona que me ha criado». La habitación se quedó en un silencio absoluto. Irene sonrió con calma, como si aquello no le pillara de susto, como si ya lo supiera de sobra. «Me habla de ti constantemente», dijo ella. «Pero de verdad, a todas horas». Yo no podía ni articular palabra. Me tapé la boca con la mano antes de que las lágrimas se me escaparan del todo. Yo siempre había sabido que me quería. Lo veía en las notas que me dejaba antes de irse a la facultad, en cómo me llamaba simplemente para charlar sin necesitar nada a cambio. Pero esto era distinto. Era el reconocimiento oficial. Era la verdad pura. Estiré la mano por encima de la mesa y le apreté la suya. Él me devolvió el apretón con los ojos brillando. En ese preciso instante, dejé de sentirme como la tía que tuvo que echar una mano. Ya no era la sustituta. Me sentí, por fin, como su madre. Llevaba lloviendo a cántaros desde por la mañana, con las gotas golpeando los cristales con un ritmo que no daba tregua. Estaba yo acurrucada en el sofá con un libro y una manta, disfrutando de esa calma que solo consigues después de años, aprendiendo a respirar en mitad de las tormentas. Daniel estaba arriba, haciendo la maleta. Se volvía a la universidad al día siguiente, así que nos habíamos pasado el finde, comiendo sobras, viendo pelis viejas y haciendo como que la despedida no estaba ya flotando en cada rincón de la casa. Y entonces oí el golpe. 3 golpes secos en la puerta, seguidos del timbrazo estridente del timbre. Lo supe antes incluso de levantarme del sofá. Hay instintos que, por mucho que pase el tiempo, nunca se pierden. Al abrir la puerta, allí estaba Vanessa, plantada en el porche y calada hasta los huesos. Tenía una maleta a los pies y una sonrisa forzada, demasiado brillante para ser real, dibujada en la cara. «¡Sorpresa!», soltó, como si esto fuera lo más normal del mundo. «He pensado que ya era hora». No me moví ni un milímetro. Me llegó el olor de ese perfume barato mezclado con el de la ropa húmeda.
Tenía el pintalabios corrido y el rímel empezando a chorrear por las mejillas. ¿Hora de qué?, le pregunté sin rodeos. De ver a mi hijo, contestó. De recuperar el tiempo perdido. Ha pasado demasiado, ¿no crees? El asa de la maleta se le resbaló de la mano y golpeó el suelo del porche con un estruendo. Yo no dije ni mu, simplemente me hice a un lado. Ella se lo tomó como una invitación y entró como Pedro por su casa, escaneando el salón con la mirada como si todavía le perteneciera. Parece que nada ha cambiado, murmuró. Un poco más apretado todo, más acogedor, supongo. Justo cuando cruzaba el umbral del salón, Daniel empezó a bajar las escaleras y se quedó de piedra en el último escalón. Había crecido tanto, ya era más alto que ella, con los hombros firmes y una mirada que no dejaba traslucir nada. Vanessa se quedó paralizada al verlo. Daniel, susurró con un hilo de voz. Cariño, pero mírate, si eres todo un hombre. Él ni sonrió ni se movió. Ella dio un paso dubitativo hacia él, con las manos medio estiradas, esperando un abrazo que no llegaba. Tú aquí no eres una invitada, soltó él con una voz totalmente plana. Ella parpadeó, desconcertada. ¿Qué pasa? ¿Que ahora soy una extraña? Aquellas palabras cayeron como si un cristal estallara contra el suelo. Se quedó con la boca abierta, pero no le salió nada. Solo un suspiro entrecortado mientras se le rompía el alma en directo. Entonces Daniel me miró a mí, con una calma asombrosa. Oye, Laura, a ti te sigue gustando aquel sedán azul, ¿verdad? Asentí despacio, sin entender muy bien a qué venía eso. Volvió a mirar a Vanessa. Iba a darle una sorpresa el fin de semana que viene. Pensaba entregar mi coche como parte del pago. Ella se merece algo mejor que ese trasto viejo. Vanessa retrocedió un paso, ya con los surcos negros del rímel marcándole la cara. Daniel, por favor, cometí errores, lo sé, pero sigo siendo tú. ¿No? La interrumpió él, bajito pero tajante. Tuviste una oportunidad, elegiste y ahora yo elijo también. Ella me clavó una mirada llena de odio. Le has envenenado contra mí. No, respondió Daniel antes de que yo pudiera abrir la boca. Ella me salvó de ti. El silencio que vino después fue pesado, absoluto. El punto final de una historia que llevaba demasiado tiempo doliendo. A Vanessa le tembló el labio inferior. Agarró su maleta y empezó a retroceder hacia la salida. Yo solo pensaba que igual podía arreglar las cosas, susurró apenas. Daniel no dijo ni una palabra. Ella se giró, volvió a salir a la lluvia y esta vez se marchó sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el cielo ya se había despejado. Los rayos de sol entraban de lado en la cocina, iluminando el vapor que subía de nuestras 2 tazas de té, cada una de su padre y de su madre. Daniel estaba sentado a la mesa con su sudadera, con una rodilla encogida contra el pecho y mirando el móvil como cualquier otro chaval de 20 años en una mañana tranquila. Parecía que nada hubiera perturbado el ambiente la noche anterior. Y, en cierto modo, era verdad. Porque ella ya no estaba. Vanessa no llamó, ni mandó un mensaje, ni se quedó esperando en el porche para una última súplica. Se fue sin decir nada más, como si ese silencio fuera su última confesión. Y de alguna manera, con eso nos bastaba. He hecho huevos, le dije, deslizándole el plato por la mesa. Pero de los buenos, no de esos que saben a lunes. Me miró y sonrió. Y no los has quemado. No empieces, ¿eh? Le solté de broma. Se rió y empezó a comer. Había un silencio entre nosotros, pero no de esos que pesan, ni de los que esperan a que aparezca el duelo. Era un silencio ligero, familiar, de esos que llenan la casa de paz porque no hace falta decir nada para que se nos entienda. Habíamos plantado cara a lo peor de ella y no nos habíamos roto. Después de desayunar, me puse a fregar mientras él echaba un ojo al correo. Esa normalidad era casi surrealista. Lo volverá a intentar, dije al final, sin darme la vuelta. Él se quedó callado un segundo. Sí, puede ser. Es que, suspiré, no quiero que cargues con ese peso. No lo hago, me contestó dejando los sobres en la mesa. Hablo en serio, ya te lo dije. He tomado mi decisión. Me giré para mirarle. ¿Estás seguro? Me sostuvo la mirada con una expresión suave pero muy firme. Laura, ya estoy en casa. Me costó tragar saliva del nudo que se me hizo. ¿Y tú estás bien?
Me dedicó esa misma sonrisa de lado que ponía cuando tenía 10 años, y no quería que me preocupara por él. Estoy genial, me aseguró. Tú... Me paré un momento, sintiendo cómo esa pregunta me llenaba el pecho. Esta versión de nuestra vida, sin ella acechando siempre en una esquina, se siente ligera. No sentía que nos faltara algo, sentía que por fin habíamos sanado. Asentí con la cabeza. Mejor que nunca. Esa noche vimos una peli a la que ninguno de los dos hizo mucho caso, simplemente disfrutando de estar juntos, entre bromas y recuerdos de siempre. Cuando se quedó dormido en el sofá, con una pierna colgando como si todavía viviera aquí a tiempo completo, no quise despertarle. Me quedé allí, bajo el resplandor tenue de la pantalla, bebiendo té frío y escuchando su respiración. Constante, fuerte, llena de vida. Vanessa se había convertido por fin en lo que siempre estuvo destinada a ser, un fantasma en nuestra historia. Y los fantasmas no pueden habitar un hogar que está lleno de amor. La capilla era pequeña, bañada por el sol y decorada con flores silvestres que el propio Daniel se empeñó en elegir. Él estaba allí delante, con la corbata un poco torcida, como siempre, pero con una postura firme y segura. A su lado, Irene radiaba luz con su vestido marfil, agarrándole la mano con dulzura. ¿Y yo? Yo estaba allí, en el altar, pero no como una invitada ni como alguien que pasaba por allí. Estaba allí como la madre del novio. El vestido azul suave que Irene me ayudó a elegir hace semanas ondeaba un poco con la brisa que entraba por las puertas abiertas. Me temblaban las manos, pero el corazón lo tenía en paz. No hubo ni rastro de Vanessa, ni una mención, ni siquiera un murmullo de los parientes lejanos. Daniel fue tajante desde el principio. «Tú me criaste», me dijo sin más. «Este día es para nosotros». La ceremonia fue corta y preciosa. Hubo lágrimas, claro, y también risas cuando el niño de los anillos, el sobrino de 3 años de Irene, intentó comerse las flores. Pero, por encima de todo, lo que había era alegría. Una alegría de esas que no se pueden negar y que lo inundan todo. Más tarde, en el banquete, Daniel se levantó con su copa de champán y pidió silencio. «No voy a enrollarme mucho», dijo con esa sonrisa tímida suya. «Pero hay una persona a la que tengo que darle las gracias». Se giró hacia mí y con la voz más firme del mundo, soltó. «A la mujer que me dio un hogar, un futuro y un corazón. Mamá, te quiero».